Bueno, no, además, el juez debe verificar si las obligaciones que están garantizadas son líquidas, ¿no?, de plazo vencido y si no ha transcurrido el lapso de prescripción. Fíjense bien, si las obligaciones que ya garantizan son líquidas, son exigibles, en otras palabras, de plazo vencido y si no ha transcurrido el lapso de prescripción. No se les olvide que este lapso de prescripción, al cual se contrae el numeral 2, es el del contrato de préstamo, ¿no? Es decir, porque la hipoteca persiste mientras que existe el contrato de préstamo. Pero si la obligación se extingue, por ejemplo, por la prescripción, pues, ¿no?, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es decir, esta prescripción es la del préstamo, ¿no? Y el numeral 3 indica si las obligaciones no se encuentran sujetas a condición u otras modalidades. Si se encuentran sujetas a condición u otras modalidades, no se les olvide, no se les pase por alto que habría que aplicar lo que establece la norma en materia de intimación. El ejecutante debe comprobar el cumplimiento de la condición o de la otra modalidad. Si el juez encuentra llenos los extremos exigidos, el juez va a darle trámite a la solicitud de ejecución, ¿no?, y va a decretar la prohibición de enajenar y gravar del inmueble hipotecado, hecho lo cual notificará con carácter urgente al registrador respectivo para que proceda a inscribir o hacer la correspondiente anotación al documento que está registrado, y de esa manera se impida en lo sucesivo cualquier tipo de operación que permita burlar el procedimiento de ejecución. Esto es fundamental, ¿no?, porque la prohibición de enajenar y gravar en la práctica congela el bien, no se puede negociar el bien, se van a mantener las condiciones respecto de ese bien y de esa manera pues se va a asegurar el éxito de la ejecución forzada. Igualmente, se va a ordenar la intimación del deudor hipotecario para que pague dentro de los 3 días siguientes a su intimación, con la advertencia de que al cuarto se va a decretar el embargo ejecutivo de la cosa ejecutada. Igualmente, se le va a notificar a ese acreedor hipotecario que tiene 8 días, contados a partir de su intimación, para que se oponga a la ejecución. Las causas de oposición a la ejecución están contempladas en el artículo 663 del Código de Procedimientos Civiles. Estos 8 días, como les acabo de decir, comienzan a computarse desde el día siguiente que consten autos la intimación del deudor hipotecario. Sí, se dejan correr primero el término de distancia y luego los 8 días. En esos 8 días, si existen las razones de derecho, usted se puede oponer a la ejecución de la hipoteca, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos para oponerse? Como anotábamos hace algunos momentos, están contemplados en el artículo 663. Primero, la falsedad del documento registrado presentado con la solicitud de ejecución. En segundo lugar, el pago de la obligación cuya ejecución se solicita. Pero fíjense bien usted. Bueno, alegamos la falsedad del documento registrado. Ya en el procedimiento tendremos que probar la falsedad a menos que haya sido declarada previamente mediante una sentencia judicial, ¿no? En el segundo caso, la norma me dice el pago de la obligación que se está ejecutando, es decir, que permite la ejecución. Pero, el pago así por así no. Usted me tiene que probar, cuando lo alegue, ese pago. Fíjense cómo está redactado. El pago de la obligación cuya ejecución se solicita, siempre que se consigne junto con el escrito de oposición la prueba escrita del pago. El finiquito tiene que estar, porque si no, entonces vamos a suspender el procedimiento de ejecución. ¿Y sobre qué base? ¿Porque usted lo dijo?
Está bien, aléguelo, ¿no? Alegue el pago, pero de inmediato, junto con el alegato, hay que acompañar la prueba escrita, ¿no?, que demuestre que en efecto la obligación garantizada con hipoteca fue pagada. En tercer lugar, la compensación de suma líquida y exigible de dinero. Igual que en el caso anterior, hay que probar esa compensación, ¿no?, con la correspondiente prueba escrita. Y esa prueba escrita también tiene que acompañar el escrito de oposición en el caso particular del numeral tercero. Y la prórroga de la obligación cuyo incumplimiento se exige, con el mismo requisito anterior. Tiene que ir la prueba escrita y tiene que acompañar al documento. Y finalmente, por disconformidad con el saldo establecido por el acreedor en la solicitud de ejecución, siempre que se consigne con el escrito de oposición la prueba escrita en que ella se fundamentó. Esto es, por ejemplo, a la obligación principal se le había hecho un abono y ese abono nos está siendo reconocido en el escrito de la solicitud. Otro motivo de disconformidad, porque se pactaron intereses a determinada rata en el contrato y los intereses están siendo en el escrito de la solicitud calculados sobre una rata diferente, pensemos que mucho más alta, o pura y simplemente porque los intereses están mal calculados. Pero en todos los casos, fíjense, en todos los casos de los numerales 2 al 5, junto con el alegato, ¿no?, y junto con el escrito de oposición tiene que agregarse la correspondiente prueba escrita. Porque si no se alega la correspondiente prueba escrita, entonces la oposición no va a ser admitida. También en materia de oposición, la del numeral 6. Cualquier otra causa de extinción de la hipoteca de conformidad con los artículos 1907 y 1908 del Código Civil. Por ejemplo, y como decíamos hace algunos momentos, porque haya operado la prescripción. El procedimiento de la oposición está en la parte final del artículo 663. En todos los casos de los ordinales anteriores, el juez examinará cuidadosamente los instrumentos que se le presenten. Y si la oposición llena los extremos exigidos en el presente artículo, declarará el procedimiento abierto a pruebas y se sustanciará a continuación por los trámites del procedimiento ordinario. En otras palabras, se suspende el procedimiento de ejecución hipotecaria, se suspende el remate y se va a tramitar el asunto por vía ordinaria. Esa es la importancia, esa es la relevancia de la oposición. Es decir, que la inmediatez del procedimiento se da por terminada porque se abre la vía ordinaria y será por esa vía ordinaria que se va a tramitar el juicio, ¿no? Por ello es importante la oposición. Algunos alumnos en los exámenes, incluso en conversaciones y en fin, en las relaciones de la clase, ellos dicen: ah, caramba, me opongo porque pagué. Sí, me opongo porque pagué, pero según el Código de Procedimiento Civil, esa respuesta, ese planteamiento está mal hecho. Porque pagué y acompañé con el escrito de oposición la prueba escrita de ese pago. Y así sucesivamente en todos los casos que van del 2 al 5. Fíjense que, como se trata de un asunto de derecho, en el numeral sexto nos exige la prueba, ¿no? Porque, por ejemplo, la prescripción es un problema de derecho, ¿no? Entonces, en todos los casos, dice la parte final del artículo, el juez examinará cuidadosamente los instrumentos que se le presenten y si la oposición llena los extremos exigidos en el presente artículo, se declarará el procedimiento abierto a pruebas y se sustanciará a continuación por la vía ordinaria hasta que debe sacarse a remate el inmueble hipotecado, procediéndose con respecto a la ejecución como lo establece el artículo 634. En otras palabras, es decir, habrá que esperar a que se dicte una sentencia definitiva, una sentencia de fondo, una sentencia de mérito, porque vamos a estar en presencia, al declararse con lugar la oposición, de un procedimiento ordinario.
la ejecución de las obligaciones garantizadas con hipoteca que no cumplan los extremos requeridos en el 661, por ejemplo, no estén registrados, por ejemplo, estén sujetas, qué sé yo, a una condición, se llevarán a cabo por el procedimiento de vía ejecutiva. Esto es lo mismo que establece el capítulo correspondiente a la vía ejecutiva. Bueno, eso es todo en materia de ejecución de hipoteca. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Caramba, quisiera hacerles una aclaratoria. No se les olvide que el contrato de préstamo y la hipoteca que garantiza la devolución del préstamo necesariamente tienen que estar registrados. Hace algunos momentos dijimos dónde debía de registrarse ese contrato. Entonces, si por ejemplo, pensando en lo que pueda suceder en el futuro, a los efectos de una eventual oposición, si vamos a hacer un abono a ese préstamo que coste en documento público, deberíamos ese abono documentarlo y registrarlo. Es decir, en documento público, que conste en documento público. Para de esa manera tener la certeza de la existencia de ese abono al capital del préstamo. Porque un documento privado, por principio, no pudiera dejar sin efecto un documento público. Y lo mismo deberíamos de hacer cuando se trate de una prórroga. Y si planteamos la compensación, que la compensación no derive de la existencia de un documento privado, sino igualmente de la existencia de un documento público. Porque, ¿qué pasaría si yo propongo o hago la oposición sobre la base del pago y acompaño a esa oposición el documento privado y la otra parte viene y me desconoce el contenido y firma de ese documento? Y así en los casos subsiguientes. Y claro, aunque no es aplicable íntegramente, siempre debemos pensar en la existencia del artículo 1362 del Código Civil. Los instrumentos privados hechos para alterar o contrariar lo pactado en instrumento público no producen efectos sino entre los contratantes y sus sucesores a título universal. No se les puede oponer a terceros. De ahí que yo les recomiendo que como la hipoteca está registrada, es documento público y es típico documento público porque se ha otorgado ante un registrador, entonces si de alguna forma modificamos el préstamo porque hicimos un pago parcial, si lo prorrogamos o si se hace alguna compensación, que el documento que sirve de medio de prueba sea un documento público para que de esa manera se le simplifique al juez el proceso y pueda suspender la ejecución y acordar entonces la apertura o el trámite del asunto por la vía ordinaria. Eso era todo.